Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Una vez más nos encontramos acá para compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Te saluda el pastor Adolfo García de la Iglesia Bautista Oikos, acá en San José, Costa Rica. También enviamos un saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Oikos en Guapiles, en la zona atlántica de nuestro país. Les enviamos un caluroso abrazo y deseando que el Señor esté bendiciendo sus vidas, así como la de todos ustedes, mis amados hermanos. Esta será una mañana de bendición, una mañana en que escucharemos la voz de Dios a través de su palabra y será una mañana en la que el Señor hablará a tu corazón. Antes de iniciar con el mensaje, quisiera recordarte qué importante es que mantengamos todas las reglas sanitarias que las instituciones de salud nos indican. Cuídate y cuida a tu familia, cuida a tus amigos, cuida a tus compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Cumple con todas esas instancias que nos están sugiriendo para así superar pronto este problema de crisis que vive nuestro país y el mundo en general. Y quiero animarte, mi amado hermano, para que tomes un tiempo en tu agenda y dediques unos 5 minutos al día para orar por el ministerio Oiko. Tú puedes ser parte de este hermoso ministerio. Dedica un tiempo en tu vida de oración para orar por esta iglesia, por sus hermanos, por sus siervos, por sus obreros, por el pastor Adolfo y su esposa, sus hijos. Para que el Señor siga abriéndonos puertas, para que Dios siga ensanchando la iglesia y el Señor siga trayendo cada día más y más personas a los pies de Cristo. También tú puedes ser parte de Oikos de una manera muy especial y extraordinaria. Si el Señor ha puesto en tu corazón el deseo de compartir alguna ofrenda, alguna donación económica a nuestro ministerio, no lo dudes en hacerlo. Puedes hacerlo al número que aparece al pie de la pantalla, al número de cuenta en el Banco Nacional de Costa Rica, o también puedes hacerlo al simple móvil, al número que aparecerá ahí. A la vuelta de tu donación o de tu ofrenda, te enviaremos un mensaje con gratitud por lo que has hecho por nosotros, para seguir continuando en la obra de Dios. Así es que anímate, sé parte de este ministerio. Camina con nosotros rumbo al mensaje de Cristo para llevarlo a todas personas que no le han conocido aún. Ahora te invito para que juntos elevemos una oración al Señor y después leamos la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos las gracias esta mañana. Gracias, Padre, por estar con mis hermanos. Gracias por la oportunidad que tú nos das de llevar tu palabra a todo lugar. Y gracias por este medio que nos has permitido, Señor, llegar más allá de lo que imaginamos o pensamos. Oro para que tu bendición alcance a cada persona que está esta mañana observando este video, para que tú toques sus corazones y les hables y les ayudes a entender la maravilla que hay en que tú seas nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendícenos, danos claridad en el pensamiento, danos claridad en la exposición y danos una actitud obediente para acatar tus enseñanzas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, quisiera invitarle para que abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. Evangelio de San Juan, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 15. San Juan 4, del 1 al 15, y leo para todos ustedes. Dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Esta es la historia de la mujer samaritana, un relato bíblico que estoy seguro hemos leído una y otra vez. Es un relato que para todos aquellos que han crecido en la iglesia o están en una congregación, es muy posible que tengan un conocimiento claro de este pasaje. Y es un relato que una y otra vez se identifica con nuestras vidas, con nuestra experiencia, con el diario vivir de los hijos de Dios y de aquellos que no le conocen también. La Biblia nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria, dice el versículo 4, que era necesario pasar por Samaria. Sabe que todas las veces, cada vez que Jesús caminaba por aquellas calles, no caminaba sin un plan, sin una idea. Cada vez que Jesús visitaba una comunidad, era porque había un propósito, había una razón por la cual Él iba a visitar cada comunidad. Y en esta ocasión que iba hacia Jerusalén, era necesario pasar por Judea. Él iba hacia Galilea más bien, pero era necesario. Realmente era porque Él tenía un propósito, Él tenía un plan. Habían otros caminos menos problemáticos. Podía Él haber escogido otra ruta, pero para Él era necesario. La mayoría de judíos preferían tomar otras rutas alternas. Pero el Señor tenía un propósito al tomar aquel camino. Y dice la Biblia que entonces vino a la ciudad de Samaria y vino a un lugar llamado Sicar. Y ahí en ese lugar estaba la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y cuando estaba allí, estando allí junto al pozo, Jesús estaba cansado del camino y se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta. Esto es interesante. El Antiguo Testamento nos habla de Jacob comprando un terreno allá en un lugar llamado Sucot, en Génesis 33, del 18 al 19. Un lugar que podía ser lo mismo que Sicar. Y en Josué 24, 32 nos habla de los huesos de José siendo enterrados en ese mismo lugar. En el Antiguo Testamento no se menciona el pozo de Jacob, pero un pozo del mismo nombre en Sucot es llenado por un arroyo subterráneo. Se dice de este pozo que tenía más de 30 metros de profundidad y una circunferencia de unos 2 metros y algo. Así que era un pozo inmenso, inmensamente profundo, con una gran boca. Y ahí estaba Jesús sentado junto al camino, cansado, a la orilla del pozo, como a la hora sexta, quiere decir el mediodía. Era la hora, la forma como ellos contaban las horas en aquellos días desde el amanecer hasta el anochecer. Y Juan nos dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y que Jesús le dijo a ella: dame de beber, ya que sus discípulos no estaban porque habían ido a comprar comida a la ciudad vecina. Aquella mujer samaritana le dijo al Señor: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Generalmente las mujeres iban a sacar agua al pozo o en la mañana o al atardecer, pero nunca al mediodía, cuando la temperatura del sol era la más fuerte. El ir a sacar agua era toda una cosa maravillosa para las personas, en especial para las mujeres, porque era una oportunidad que les proporcionaba para hacer vida social, para conversar con sus amigas, para tener un rato de esparcimiento, aunque la tarea de sacar el agua era pesada y trasladarla hasta sus hogares también era pesada. Era una oportunidad para las señoras, para las mujeres, de venir y compartir un rato con sus amigas. Sin embargo, aquella mujer que leemos en este relato viene al mediodía, viene a la hora más pesada del sol, viene cuando precisamente ninguna persona querría ir a traer agua al pozo. Posiblemente esta mujer evitaba el contacto con otras mujeres, evitaba el contacto social, el estar cerca de otras personas, dado el señalamiento que había hacia ella por su conducta.
es seguro que esta mujer, aunque pudiese tener una vida licenciosa, era una mujer solitaria, con pocas personas, amigas de ella, quizás personas siempre con algún interés. Pero ahí, a esa hora del día, ella llegó a sacar el agua. A esa hora del día que Jesús estaba ahí a la orilla de ese pozo sentado, esperando, cansado del camino, sí, pero esperando porque la Biblia dice que él tenía necesidad de pasar por Samaria, porque había algo que hacer en ese lugar. Y cuando aquella mujer se acerca al pozo, Jesús le hace una petición. Dice la Biblia que Jesús le dijo, dame de beber. El pedido de Jesús es natural en cierto sentido. No tiene nada con qué sacar agua de aquel pozo tan profundo. Y sin embargo, más se sorprende aquella mujer al ver a un hombre hablándole de ella y sobre todo al mirar a un hombre judío que está solicitando un favor de ella. Dame de beber. ¿Sabes que posiblemente esta mañana el Señor esté cerca de ti o está ahí junto a ti, a tu lado? No sé si quizás tú no conoces al Señor de manera personal, pero es posible y estoy seguro que el Señor está ahí al lado tuyo y te está diciendo esta mañana, dame de beber. Tú tienes algo que yo quiero. Dame de beber. ¿Estás dispuesto tú a compartir lo que tú tienes con Dios? Dice la Biblia que Jesús estaba solo porque sus discípulos habían ido a comprar de comer. Y la razón por la que aquella mujer se sorprendió es porque los samaritanos y los judíos no tenían relaciones muy hermanables entre sí, muy amistosas. Era un pueblo que era medio hermano, un pueblo separado. La historia nos dice la razón por la que estos pueblos no se llevaban entre sí. En el año 786 a.C., los asirios habían llegado y habían trasladado a todos los habitantes de aquella región de Samaria. 10 tribus de Israel habían sido llevados cautivas por los asirios en el 786. Y esas 10 tribus prácticamente desaparecen. Llevaron a todas las personas útiles, pero dejaron en aquel territorio a personas que no implicaba para ellos mayor servicio, personas que no tenían habilidades o que no les servían para ninguna de sus funciones o propósitos, quedaron ahí abandonados. Y esas personas judías que quedaron ahí solitas, se mezclaron con otros pueblos que vinieron a poblar esas tierras. Y ahí surge una raza que se llama los samaritanos, que es una mezcla de judíos con personas de otras naciones. Pero en el año 586 a.C., las otras 2 tribus son llevadas, Judea es tomada cautiva por los babilonios y pasan su exilio. Pero ellos regresan a su tierra. Y cuando regresan, dice el libro de Esdras, que empezaron a reconstruir el templo. Y entonces los samaritanos, aquel grupo de personas que ahora ya no eran puros porque se habían mezclado con otros pueblos y habían mezclado no solamente su sangre, pero también sus pensamientos, sus ideas acerca de Dios. Ahora ellos querían participar de la construcción del templo y aquellos judíos le dijeron, no nos conviene construir con ustedes. Y no les permitieron construir y ahí creció esa rivalidad y ese enojo continuo porque los samaritanos decidieron construir un templo en un monte llamado Gerizim para tener donde adorar. Los samaritanos, cuando ofrecieron su ayuda, fueron rechazados por su herencia, por esa herencia mixta que tenían. Es sorprendente entonces encontrarnos ahora a esta altura que Jesús está ahí sentado a la orilla del pozo y está aquella mujer y ahora esta mujer se sorprende de que un judío, aquellos con los que ellos no se llevan, con los que tienen poca amistad, está rogándole y pidiéndole un favor. Y es que no se consideraba apropiado que un hombre hablase con una mujer, mucho menos un rabí. Era algo inusual, era algo que no era común y que para los judíos no era normal un hombre hablar con una mujer. Ahora Jesús le dice en el versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría del agua viva. ¿Sabe, mi amado hermano? Si conociera usted el regalo de Dios, es lo que el Señor le está diciendo a aquella mujer samaritana. Si conocieras el regalo de Dios. Jesús le estaba pidiendo agua. Estaba hablando de algo especial.
y le está diciendo a esta mujer que se niega a darle agua, le está diciendo, si usted conociera el regalo de Dios, si tú conocieras lo que Dios quiere regalarte en esta mañana, si estuvieras un poquito la capacidad de visualizar qué es lo que Dios quiere darte en esta mañana. ¿Cuál es el regalo? Y todos nos alegramos cuando nos prometen un regalo. Nos alegramos cuando nos dan un regalo y vemos esa caja hermosa forrada de un papel hermoso con un lazo maravilloso. Y eso es lo que el Señor esta mañana te trae a ti ahí donde estás. Un regalo maravilloso que si tú lo conocieras jamás lo rechazarías. ¿Conoces el regalo de Dios? Dice Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que entonces dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si conocieras quién es el que te dice, le dice el Señor Jesús a aquella mujer, si conocieras al menos quién soy yo, quién es el que está hablando contigo, quién es el que te dice, dame de beber. Evidentemente aquella mujer no tenía el menor conocimiento de qué le estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. No sabía de qué se trataba el regalo. No conocía a ese hombre que estaba al frente de ella y quizás algunos de las personas que nos están observando esta mañana no han escuchado cuál es el regalo que Dios te quiere dar a ti. ¿Qué es la grandeza de ese regalo que el Señor quiere hacerte en esta mañana y que tú deberías recibirlo? ¿Y de quién viene ese regalo? Si supieses de manos de quién viene. Es que hay regalos que cuando sabemos de quién viene podemos menospreciarlos o podemos valorarlos. Pero si conocieras de dónde viene ese regalo, si supieras quién es el que quiere darte ese regalo, si conocieras quién es el que te dice dame de beber, dice Jesús en el versículo 10, si conocieras esas cosas, tú me pedirías y yo te daría el agua viva. Si supiésemos un poquito quién es el que nos quiere hacer ese regalo, quién es el que quiere estar con nosotros siempre, caeríamos de rodillas ya para pedirle, Señor, recibo ese regalo con gratitud y gozo. Dame ese regalo inmediatamente. Y Jesús usa la frase agua viva y puede significar el agua que corre como un arroyo, porque aquel pozo era un pozo de agua que estaba ahí estancada, agua que no corría, pero los judíos amaban esa agua viva, esa agua que corría por los arroyos, esa agua que se escuchaba el ruido del golpeteo con las piedras. El Salmo 23 en el verso 2, hablando el salmista de la experiencia de ser pastoreados por nuestro Señor, cuando dice en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él dice junto a aguas de reposo me pastoreará. Eran esas aguas vivas que de pronto en el correr del pequeño arroyo o río se formaba una poza tranquila donde llevaban sus ovejas a beber. Y eso es lo que el Señor quiere ofrecernos hoy. No una agua estancada que puede ponerse mala, que puede ser una agua que con un sabor extraño. Pero Él quiere darte del agua viva, del agua que corre, que el agua que es fresca, que constantemente está variando y cambiando. El salmista nos habla de esa necesidad espiritual que tenemos los hombres de esa agua y lo compara con una figura en el Antiguo Testamento, en el Salmo 42, cuando él dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quiere decir que hay una sed interna en el corazón de los hombres que no puede ser satisfecha con agua común y corriente. Hay un vacío en el corazón de muchas personas hoy. Muchas personas están solitarias y se sienten desanimadas, deprimidas, abandonadas. Y buscan satisfacer esos sentimientos de impotencia con algunas cosas. Puede ser con fiestas, con paseos, con viajes, con dinero, con amigos, con drogas. Pero ese vacío no lo satisface ningún tipo de agua de esas. Ese vacío solo lo satisface el agua que Cristo ofrece, el agua viva que el Señor nos quiere ofrecer y te está ofreciendo a ti en esta mañana. Jesús usó la frase agua viva, que tiene sus raíces allá en el Antiguo Testamento. Jeremías 2:13, reclamando al pueblo por el abandono y darle la espalda a Dios, Él les dijo, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Sabe, hermano, yo no sé si tú estás en una situación en tu vida espiritual difícil,
Si has estado caminando un poco extraviado, si has estado un poco distanciado del Señor y te has sentido frío, desanimado o con alguna situación especial en tu vida que le has dado, como dice Jeremías, has dado la espalda. Jesús, el Señor, en el Antiguo Testamento, por su profeta Jeremías, llamó la atención a su pueblo, a sus hijos, y le dijo: ustedes han hecho dos males, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y ahora están cavando para sí cisternas, están buscando agua en cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Hay muchos creyentes hoy desanimados, afligidos, caminando hacia el pasado, abandonando a la fuente de agua viva y sumergiéndose en una cisterna rota, en agua que no satisface el vacío del corazón. Jeremías 17, en el versículo 13, él dijo: todo el que se aleja de ti desaparecerá como un nombre escrito en el polvo, por abandonarte a ti, manantial de aguas frescas. ¿Sabe que es difícil a veces captar cuando nosotros nos empezamos a distanciar de esas aguas frescas? Porque el mundo nos ofrece otras aguas que de momento nos parecen buenas y nos parecen agradables, pero con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que esas aguas son dañinas, que no satisfacen nuestra sed. Y por eso el Señor nos recuerda: si conocieras el don de Dios, si realmente te has dado cuenta de qué es lo que Dios te ha regalado, ¿quién es el que te ha dado ese regalo? Nosotros estaríamos continuamente diciéndole: Señor, dame de esa agua viva. Ese uso de agua viva encuentra su paralelismo en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice en Juan 6:35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué hermoso es poder sentir esa seguridad en nuestro corazón. Sería hermoso nunca tener sed, no tener que depender de ir a un tubo y tener que beber un vaso de agua. Poder vivir nuestra vida sin el agua, pero los médicos nos dicen que necesitamos una cantidad mínima de agua en nuestro cuerpo. Y así como necesitamos esa agua diariamente en nuestro cuerpo, necesitamos el agua viva. Y hay personas que se están muriendo de sed de esa agua viva. No van a la palabra de Dios, no hablan con el Señor, no tienen intimidad con el pueblo de Dios. Están aislados, distanciándose cada vez más, muriendo de sed, buscando un pozo, una cisterna rota. Jesús dice: si confías en mí, no tendrás sed jamás. Entonces aquella mujer, en el versículo 13, le respondió y le dijo, el Señor Jesús le respondió a aquella mujer y le dijo: cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed. Claro, cualquiera que quiera satisfacer su vacío espiritual con otras cosas que no sean el Señor, vivirá en una continua sed, en una continua incertidumbre. Porque lo que el mundo ofrece al hombre en esta época y siempre ha sido vanidad. Son cosas que pasajeras. Es la vanagloria de la vida, dice Primera de Juan, capítulo 2, 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. No es el agua que viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, mi amado hermano, pasa. Y sus deseos también. Pero cuando permanecemos en la voluntad de Dios, permanecemos en Él para siempre. Y esa sed, ese vacío interno que hay en el corazón de una persona es llenado, es satisfecho y puede vivir su vida plena sirviendo y adorando al Señor con su pueblo, con su iglesia. Dice el versículo 14, Jesús le dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Antes bien, dice el Señor, de esa agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Quiere decir que el agua que el Señor nos da, esa agua espiritual, hace que nuestro corazón
explote de alegría, hace que nuestra vida salte de emoción, hace que todo nuestro ser experimente la grandeza y la fuerza y el poder de Dios en nuestra vida. Jesús dice Juan que Jesús bautizó en el Espíritu y que el Señor no da ese Espíritu por medida y que el Espíritu Santo es el que nos da vida y nos enseña todas las cosas y nos guía a toda la verdad. Y es este Espíritu Santo dado por el Señor a nosotros, el que se convierte en un arroyo de agua que fluye hacia la vida eterna. Una fuerza de vida espiritual que reside dentro de nosotros, alimentándonos y renovándonos desde adentro. ¿Anhelas tú? ¿Quisieras tú tener esta fuerza en tu corazón que revitaliza tu vida, te anima desde adentro, te renueva, te da nueva ilusión y nueva esperanza y te hace ver la vida con una mayor alegría? Claro que sí. Estoy seguro que tú lo deseas. La mujer le dijo, y estamos terminando: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Ese fue el deseo de aquella mujer. No comprendía nada de lo que Jesús le estaba diciendo. Estaba asociando aquello con agua natural. Pero aún sin comprender nada, ella sabía que debió ser algo bueno y ella le dijo: dame de esa agua para que yo no tenga sed. Jamás. Y esta mañana, quizás no comprendes todo lo que implica ser un hijo de Dios, lo que implica recibir a Jesucristo en tu corazón, pero deberías tener la actitud que tuvo aquella mujer cuando le dijo: Señor, dame de esa agua. Y es mi invitación esta mañana para que tú le digas al Señor: Señor, dame de esa agua. Yo quiero tener esa agua que hace que mi corazón salte, que le da brillo a mi vida, que le da ilusión a mis pensamientos y que me hace sentir cómodo y feliz entre tu pueblo, avanzando y sirviéndote en todas las cosas. Esta mañana te invito para que abras tu corazón y le digas a Jesucristo: aquí estoy, Señor, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice el apóstol Pablo en Romanos: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la invitación de esta mañana. ¿Quieres recibir a Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador de tu vida? ¿Quieres dejar ese vacío y llenarlo ahora con el Espíritu Santo de Dios? ¿Quieres vivir una vida plena, una vida satisfecha? Recibe a Jesucristo esta mañana. No deja eso para mañana. No lo dejes para después. No sabemos qué será de nosotros más tarde. Este es tu día, esta es tu oportunidad. Te invito para que abras tu corazón y aceptes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y oro por ti. Padre, te doy gracias esta mañana. Gracias por cada uno de los hermanos que han escuchado este mensaje. Gracias, Señor, porque sé que tienes un propósito con mis hermanos, con aquellos que han orado de esta manera y te han reconocido como Señor y Salvador. Bendícelos, guárdalos, que de hoy en adelante sus vidas sean vidas gozosas, llenas de esperanza, con gratitud y gozo por lo que tú has hecho en sus vidas. Ayúdales a encontrar un lugar donde congregarse, una iglesia donde tu palabra sea predicada. Ayúdales, Señor, a caminar contigo día a día y a vivir una vida digna de tus hijos. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.